Hola gente linda, bueno, vamos a mostrar un poquito qué estoy haciendo acá, ahora. Hoy es sábado, a la mañana, son las 9 de la mañana, más o menos. Así que vamos a mostrar un poco. Vamos a mostrar un poco que no hace rato en el video de Zapatas lo expliqué, pero no salió. Ustedes se acuerdan que tuvimos problemas técnicos. Acá tengo una carretilla de bosta de caballo, estiércol, y allá tengo otra carretilla de estiércol de caballo. Eso lo que voy a hacer es para los adobes, para hacer los adobes. Pasa que no tengo tiempo de hacer adobes todavía. Bueno, ahí tengo tablas que tuve para encofrar y ya tenemos toda la fundación hecha. Van a decir, esto ya no es un octógono. No. La casa sigue siendo un octógono. Pasa que esto de acá afuera no es octógono. Esto de acá afuera es galería techada. Porque dije, estaría bueno tener acá una galería techada para tomarnos descanso mirando ese paisaje. ¿No les parece? Entonces acá pongo la silla y puedo ver todo el paisaje. Una silla, en verano pongo una cama paraguaya, una hamaca paraguaya, o fabrico algo. Así que toda esta parte es galería. Es galería, así que ya tengo toda la fundación hecha, ya dividida los ambientes. Ahora ya se puede ver cómo es la forma de la casa. Ahora voy a tirar el dron para explicar desde arriba mejor todas las ubicaciones. Pero esto todo lo que estuve haciendo. Este mes fue hacer esto. Fue terrible, che. No tenía tiempo. Encima tengo que preparar. No es cosa que vengo y ya está. No. Agarrar la carretilla. Cargar una bolsa de cemento de 50 kilos, las herramientas, las palas, todas las cosas. Caminar 350 metros de donde estoy alquilando hasta acá, que es mucho esfuerzo. Llego molido. Así que, igual manera, los domingos, que era el único día que tenía libre, empezaba, viste, a llenar la fundación. Ya tenemos todo el encadenado de abajo ya hecho, pegado con las columnas, las zapatas, ya está todo unificado. Así que, bueno, no tenía tiempo. Eso se me fue de las manos ya. Para este proceso ya tendría que ya estar levantando ya paredes y ya estar acá próximo a vivir, pero todavía no se puede, no tengo tiempo. Es lo malo de trabajar y hacer tu casa, porque no nos da el tiempo. Así que bueno, después explicaré mejor las cosas. Ahora vamos a los hechos. Vamos a poner el dron y mostrar los ambientes. Bueno, entramos aquí. Esto es lo primero que hice. Esta parte de acá es lo primero que hice, que no estaba en el proyecto, en los planos, pero bueno, me pareció chido hacerlo y lo hice. Esto es una galería techada. Toda esta parte es galería para poder ponerse unas sillas, comer, dormir, lo que sea, mirando las sierras, mirando todo
todo el ambiente que tenemos, que nos rodea. Así que esto es lo primero que hice, que bueno, no estaba en un proyecto y bueno, me llevó un tiempito recalcularlo un poco, cómo hacerlo, qué medida y bueno, salió lo que salió. Así que esto todavía falta terminar, pero bueno, eso es ahí. Ahora entramos a lo que es casa. Todavía no sé si poner la puerta de este lado, la puerta de este lado. Todavía no sé, veremos con el tiempo cómo hacer las cosas. Así que imaginemos que la puerta está acá, entramos a la casa. Este sería el primer ambiente. El primer ambiente sería living, chiquito, comedor y cocina. Acá iría más o menos la bacha para lavar los platos, mesada para cocinar, mirando las sierras, toda la vista hermosa que tenemos por aquí. Así que eso sería más o menos así, cocina, heladera, por ahí la mesa, tengo que ir. Hasta que llegue ese momento que no tengo mesa, no tengo muebles, no tengo ningún mueble, señores. Ni siquiera cama, tengo el colchón, la heladera, no tengo cocina, no tengo nada. Así que bueno, tiempo al tiempo llegarán las cosas, así que bueno, vamos a ver a poquito. ¿Qué seguimos? En esta parte, acá tenemos una puerta, abrimos, entramos al baño. Acá estamos en el baño. Es un baño amplio, como verán. Puede ser un dormitorio también, pero bueno, la idea es que sea baño. Siempre me gustaron los baños grandes y dije, bueno, cuando un día haga una casa nuevamente de cero, me hago un baño grande. Se puede hacer un baile acá adentro, lo que sea. Así que más o menos ahí hay inodoro, bidet, lavado y esta parte sería ducha. Más o menos una ducha. Así que bueno, eso es lo que sería acá esta parte baño. Salimos del baño y por otra puerta imaginaria entramos a esta habitación. En la habitación está proyectada, será mi habitación para empezar, porque mi habitación está más adelante, ahora la voy a mostrar. Pero para empezar va a ser mi habitación, que tengo que entonces hacer esta parte primero, el baño, hacer como primera instancia esa parte. Que esta parte va a ser con ladrillón común. Porque no tengo tiempo para hacerlo ladrillo de adobe todavía. Así que después todo el resto de la casa va a ser con ladrillo de adobe. Así que va a ser una simbiosis. El ladrillo común igual es un ladrillo de adobe cocinado. Pero bueno, no sería lo indicado que yo quería, pero los tiempos me están dando así. Así que esta parte va a ser así. Acá vamos a tener una ventana donde voy a poder mirar el fondo del terreno. Así que bueno, entraría a la cama, un roperito, lo que sea, algo para guardar la ropa. Y bueno, eso sería para empezar. Después más adelante, ¿en qué se va a convertir esto? Y capaz que en un estudio de tatuajes. Porque yo soy tatuador, así que puede ser un estudio para tatuar o para guardar cosas, almacenamiento. Más adelante se sabrá qué será. Volvemos a la cocina, comedor, living y entramos por otra puerta imaginaria a lo que es mi habitación principal. Esta es mi habitación principal, así que acá iría la cama orientada para allá. Acá iría un ventanal donde puedo observar las sierras, ver el amanecer y si hay algún ovni, bueno, lo veré también.
Así que bueno, ¿es grande, es chica esta casa? No lo sé. Comparada con la casa que tenía anteriormente, que tenía 3 habitaciones, cocina, comedor, bueno, es chica. Pero bueno, ahora estoy solo, así que la vida me llevó a este momento, a este punto. Y nada, es grande, para estar solo es grande. Para estar acompañado puede ser que sea... Para 2 personas es algo cómodo. Para 3 personas también. Ahora si ya somos más, bueno. Pero como no vamos a ser más que yo, así que bueno, es lo que hay. Y si en el caso que en algún momento, no sé, ponele, me queda chica esta casa, bueno, tengo para hacer 30 casas más por allá. Así que bueno, para empezar, sería esta la casa principal y empezamos acá. Después más adelante, si la economía ayuda, veremos qué será. Pero bueno, esta sería la casa. Ahora voy a bajar el dron porque está cansadito y voy a explicar cómo vamos a seguir ahora, lo que voy a hacer hoy y mañana. Así que bueno, vamos a bajar el dron. Bueno, ¿cómo vamos a seguir ahora? Vamos a observar qué tenemos acá. Tendría que estar más derecha, pero bueno, hubo complicaciones. A ver, este sería lo que me siguen en los videos. Este sería el nivel que tomé al principio, que sería nivel 0 de donde empecé yo. Así que ahora voy a empezar a pegar ladrillo para levantar y llegar a ese nivel. De ahí para arriba veré cuántos ladrillos, porque como esta parte se inunda, quizá cuando llueve mucho, hace como un mes y pico que no llueve, o más, pero bueno, cuando llueve, llueve. Ahora no estamos en lluvia. Así que vamos a poner un ladrillo acá para ver qué tan lejos estamos. Acá estamos bien, porque abajo va el material, así que con el material llegaría ya al nivel deseado de la construcción. Pero acá afuera estamos en la galería, no estamos en la casa. Así que vamos a ver en la casa cómo estamos en la casa. Entramos otra vez a la casa. Ponemos el ladrillo. Ahí está. Y acá tenemos ya una diferencia más grande. Tenemos del ladrillo al hilo, a nivel 0, y más o menos unos 15 centímetros más o menos habrá. Así que ahora tengo que nivelar todo eso, ir pegando ladrillos en todo el borde. Vamos a empezar con todo el borde primero. Acá ya es una mayor diferencia tenemos, porque esta parte es más, el nivel del terreno es más para abajo, digamos. Así que acá tengo que levantar más ladrillos para llegar al nivel 0. Ahí. Y acá todavía tengo que pegar más ladrillos para llegar a este punto también. Acá serían como 3 filas de ladrillos acá. Allá más o menos igual. Y bueno, la parte allá adelante, la parte más alta del terreno, y esta es la parte más baja. Así que bueno, lo que tengo que hacer hoy es pegar ladrillos hasta llegar a ese nivel deseado, que sería el nivel 0, le digo yo. Después, a partir de ahí, vamos a recalcular cuánto ladrillo más pegar
para tener la altura deseada para ya hacer el contrapiso, carpeta, sería ya de ahí para arriba, sería lo que sería ya la casa. Acá todavía estamos abajo. Todo esto después, todo esto, tengo que rellenar con tierra después. Así que es otro laburo, por eso vamos a hacerlo de a paso. Lo primero que voy a hacer terminar sí o sí va a ser la habitación de allí y el baño. Eso va a ser lo primero que voy a terminar. Después de acá para adelante, ya que tengo que hacerlo ladrillo de adobe, bueno, eso me va a llevar un tiempo más. Bueno, es complicada la vida cuando uno está solo y encima tiene que trabajar. Así que los tiempos ahora no los manejo yo, los maneja el universo. El domingo pasado, que me faltaba poco ya para terminar, ¿no es cierto? Todo esto lo terminé hace 2 días. Y el domingo pasado, que era mi día para venir acá y trabajar, dije, bueno, con toda la energía, toda la buena onda, vengo a trabajar. Toda la noche hubo vientos fuertes, no sé cuántos kilómetros, pero eran vientos fuertes. Y la mañana siguió igual, así que yo estaba en la mañana aquí trabajando, los baldes se me iban así. No, les digo la verdad, ese día, el domingo pasado, fue terrible. Viento fuerte todo el día tuvo. Recién paró un poco a las 3 de la tarde, 4 ya, y yo me quedé hasta las 6:30, 7. Así que, no, fue horrible. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar, porque todavía desde que llegué no hice nada. Así que bueno, a darle átomo. Nos vemos en un rato y bueno, muchas gracias por estar, gente. Buen día, gente linda. Domingo 25 de mayo, día patrio hoy. Así que estamos acá, son las exactamente, ¿qué hora es? 8:30 de la mañana. Son las 8:30 de la mañana y recién está saliendo el sol, está apareciendo detrás de las sierras. Así que bueno, arranca la mañana un poco fría, pero después al mediodía ya estamos en remera. Así que bueno, vamos a empezar a trabajar. ¿Qué hice ayer? Ayer no pude terminar de grabar porque necesito ayuda. No puedo grabar y hacer cosas. Así que lamentablemente, bueno, tengo que hacer así, paso a pasito. Así que ya una primera ya hilada de ladrillos. Acá estamos mirando que lo que ya hicimos, ese ya sería el nivel 0. Fíjense que acá tuve que pegar un ladrillo del 12 y un ladrillo común. Y allá atrás tuve que pegar 2 ladrillos y un ladrillo común allá al fondo. Hice esta parte, pero acá se me recomplicó, no tenía reglas. Y lamentablemente no puedo ir a cada rato a buscar cosas a casa porque no puedo dejar todas las cosas acá por la duda. Así que bueno, hoy voy a terminar esta parte, nivelar, seguir con esa parte y vamos a tratar de a ver si puedo cerrar todo el contorno. Así que bueno, vamos a ver qué hacemos. Ahí ya traje la carretilla. Ya estoy cansado de traer la carretilla. Así que acá traje las reglas que me faltaban ayer. Nivel,
otra bolsa de cemento, todas las cosas. Que bueno, me voy a poner a trabajar. Me olvidé, ayer no conté. Necesitamos un minuto de silencio. Nuestro amigo Moisés tuvo una fractura expuesta y no sobrevivió a la operación. Así que un minuto de silencio, por favor. Ya pasó. Los minutos de silencio duran muy poco. Así que ahora tenemos a Juanito. Juanito. Este vino sin nombre. Así que ahora Juanito nos acompaña. Se está portando medio bien. Así que bueno. Por ahí Moisés. Lo vamos a extrañar. Estuvo más tiempo conmigo que otras parejas. Es triste, pero la verdad. Así que bueno. ¡A trabajar, gente! Bueno. Nos vemos en un rato. Gracias por estar. Hola, gente linda. Ya son como las 6 de la tarde. Se va oscureciendo ya. Así que estuve todo el día aquí. Todo el día. Estoy muerto de hambre. Solamente comí una fruta al mediodía y nada más. Así que estoy cansado. Así que por hoy no hice mucho porque tuve que ir a buscar hierros a casa. Tuve que hacer un montón de cosas. Así que bueno, igual les muestro cómo va. Acá levanté. Este ya sé, es el final. Ya le puse hierro. Ahí ya le puse hierro. Ya esa hilada ya va con hierro. Todo alrededor, eso también. Así que esa es la final. Tengo que levantar esa. Todavía me falta levantar esa. Y esta ya la levanté. Así que, bueno. Vamos bien. Demasiado lento. Pero me pasa que no puedo. No puedo. Se termina el material. Y tengo que hacerlo de nuevo. Y